Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Y es muy cierto, hermana Janet, disfrutamos esta alabanza. Esa alabanza es la oración completa, porque Él hizo todo para nosotros, Él murió por nosotros y ahora Él está vivo y Él volverá por nosotros, por su iglesia. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a tener el estudio continuando con Camino de Salvación, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tener las 5 seguridades. No sin antes compartirles sobre lo que la semana pasada estuvimos recibiendo por la gracia de nuestro Dios, que nos compartía nuestro hermano William con respecto a la identidad, autoridad y seguridad de un hijo de Dios. Y estamos agradecidos porque cuando Él nos escogió desde el principio, y Él nos escogió de una manera única y especial. Y entonces, estar en lo que es recibir este mensaje, camino de salvación, es justamente eso, que nosotros como hijos de Dios, cada día recrearnos, cada día nutrirnos con la palabra. Por eso que ese día, la semana pasada que nos compartía el hermano, ¿quién soy yo? Decía, ¿no? En uno de sus temas, en uno de los puntos, ¿quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios, que por la sangre de Cristo nosotros hemos renacido y que por Cristo estamos aquí vivos para poder dar las buenas noticias. Amén. Entonces, pasamos a, si me pueden mostrar la diapositiva. Muchísimas gracias, hermano. Con respecto a las 5 seguridades. Eh, si bien es cierto, estábamos cada día conociendo las bendiciones de un hijo de Dios, en este tema del día de hoy, como hijo de Dios debemos vivir en seguridad, siempre, seguro de lo que nosotros somos, seguro de lo que nosotros compartimos, porque el deseo de Dios, ¿no? Como dice en el libro de 1 Timoteo, el deseo de Dios es que la gente, las personas conozcan el Evangelio. Por eso que nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros cuando vamos al campo, seguros también de nosotros mismos, porque siempre nos dicen, ¿no?, que el primer campo somos nosotros, porque si nosotros no nos fortalecemos, no estamos seguros cómo vamos a llevar a otros campos la palabra, como dice la hermana, no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermanos, es un privilegio para mí poder compartir este punto importante, que son, todos los puntos han sido importantes, todos, ¿no? Todos, y para mí es un privilegio poder compartir en esta noche lo que es las 5 seguridades. ¿Amén? Entonces, vamos a ir con la primera seguridad. Es importante que ustedes que están ahí, para los nuevos, ¿no? Para los que estén escuchando esto o por lo que hayan escuchado, siempre tener un cuaderno y un lapicero para poder tener siempre algún punto o algo que por gracia Dios les da a cada uno de ustedes, porque esto más que un estudio es recibir la gracia de nuestro Dios. Cuando yo iba leyendo este mensaje, yo recibí mucha gracia de parte de Dios, mucha, mucha gracia. Por eso estoy tan contenta de poder compartir con ustedes este tema del día de hoy. Entonces, la primera seguridad es la seguridad de la salvación. Como dice en Primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Y también dice en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna.
tener el Hijo es tener la vida absoluta, hermano. Por eso, en esta primera seguridad, ¿qué es lo que yo tengo que tener? ¿O qué tengo que saber? Como un punto principal también, que una de las cosas que estuve eh, meditando en la palabra, siguiente por favor, es que nosotros debemos saber que somos hijos de Dios. Indudablemente, el día que nosotros confesamos con nuestro corazón y le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya somos hijos de Dios. Como dice en el libro de Juan 1:12, una de las bendiciones que también cuando mis hermanas, ¿no?, que nos hemos compartido, la pastora también compartía, ¿no?, cuando es el tema de camino de salvación, una de las primeras bendiciones representativas es que somos un hijo de Dios, que tenemos una nueva identidad. Y esta identidad que está en Juan 1:2, una nueva identidad. Más a todos, dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el requisito importante para ser hijo de Dios es que creer y recibir. Creer que Él murió por mí, creer que Él vino para salvarme y recibir su palabra, que su palabra es vida en mí. Su palabra es totalmente completo para mí, porque Cristo es la palabra, Cristo es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra. Por eso que su muerte, la muerte, como ahora que estábamos cantando esta alabanza, ¿verdad? Esa muerte fue una victoria, porque esa muerte que fue la profecía de Dios desde Génesis 3:15, una profecía, perdón, una promesa y una profecía que Isaías, en el libro de Isaías 7:14, nos dice ahí que vendría un hijo, el Hijo de Dios, como esta simiente que vendría a rescatar al pueblo, a ese pueblo que estaba separado de Dios, a la humanidad que estaba separada de Dios. Por eso es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una muerte que es una obra perfecta, ¿verdad? No por lo que nosotros hemos hecho, no es por nuestro conocimiento, no es porque hayamos nacido en un país grandioso, o algo que pudiera ser que pudiéramos tener méritos para que Cristo me pueda salvar. No, es por lo que Él hizo. Y Él fue a la muerte, muerte en cruz, y Él fue por única vez y para siempre. Por eso que su muerte es la obra perfecta, la obra completa y suficiente. Ahora yo dependo de Él, únicamente de Él. No dependo de otra cosa. Por eso cuando yo entiendo que esta salvación me la ha dado a mí, ¿verdad? Cuando me la da, nadie me puede quitar, porque yo tengo la vida en Cristo Jesús. Cuando yo entiendo esta seguridad de la salvación, voy a comprender también la segunda seguridad, que es la seguridad de tener al Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Entonces, esta seguridad de la guía del Espíritu Santo, como está escrito en el libro de Juan 16:13, donde nos dice su palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando nosotros entendemos que la salvación en Cristo Jesús, como confesó Pedro en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano, el Espíritu Santo viene ya a morar en nosotros. Siguiente, por favor. Ya viene a morar en nosotros, porque, hermano, hay congregaciones, ¿verdad? Hay congregaciones que cuando uno recibe a Cristo, en un tiempo que es el tiempo del Señor, que uno llega a la iglesia, recibe a Cristo con mucho gozo, ¿verdad? Con mucho gozo, a veces hasta hemos
derramado lágrimas porque hemos sentido que, por un momento nos hemos sentido que todo está perdido, pero cuando conocemos a Cristo y confesamos que Él es nuestro Señor, empieza nuestra vida a cambiar, ¿verdad? Cambia nuestra vida. Pero cuando esta vida que recibimos a Cristo, como la anterior palabra nos decía, que tiene el Hijo, tiene la vida, también viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. No es que el Espíritu Santo viene después, como en algunas congregaciones, ¿no? Cuando yo recuerdo, cuando dice, ya, recibiste a Cristo, ahora dentro de una semana ven, porque va a haber el avivamiento para recibir el Espíritu Santo. Y cuando viene eso, tienes que temblar, tienes que hablar, tienes que balbucear, si es posible desmayarte para que puedas recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero hermano, la palabra nos dice que viene completo, el amor de Dios viene todo, viene total, viene el Espíritu ya a morar en nosotros. Por eso que nosotros debemos saber que ya somos templo de Dios, porque ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso, como alguien decía, ¿no? Alguien decía, es como si fuese un parto, que nace un bebé, va a empezar a nacer el bebé, le sale su cabecita y el doctor le dice, ¿sabes qué? Regrese esa señora la otra semana porque la otra semana la vamos a sacar al cuerpo. O sea, eso es algo que no es raro, o sea, no es completo el nacimiento, ¿no? Por eso que cuando nosotros vemos que al recibir a Cristo con nuestro Señor y Salvador en mi vida, ya viene el Espíritu Santo a morar en mí. Por eso la seguridad de saber que el Espíritu Santo ya está conmigo, vamos a entender que Él nos va a guiar y Él nos hará recordar todo lo que hemos aprendido. Porque, hermanos, el hecho de estar en el discipulado, escuchar el culto, ¿no? Compartir la oración matutina, todas estas cosas, es para que siempre nuestro espíritu se avive con la palabra, se avive con ese fuego fuerte en nosotros. Que en un momento cuando estemos conversando con alguien o estemos en el campo haciendo la evangelización, el Espíritu Santo nos hará recordar. Como dice en Juan 14:26, y lo voy a leer, dice la palabra, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, perdón, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo que va a mover, el Espíritu Santo que va a traer la palabra cuando tú tengas un encuentro que Dios de antemano ya lo preparó. Por eso que tenemos esa seguridad. Nada nos puede mover, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos ese respaldo. Y cuando tenemos ese respaldo de la seguridad del Espíritu Santo, vamos a tener la otra seguridad que es la respuesta a las oraciones, ¿verdad? La respuesta, la seguridad de que Dios va a responder. Por eso en Jeremías 33:3, muy conocido, me acuerdo mucho que aquí por mi barrio, yo vivo cerca de la línea del tren, había una pared larga, 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 porque ahí hay unas canchitas, ¿no? Unas cosas, unas losas deportivas, y ahí decía ese texto bíblico, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿a quiénes van a enseñar? ¿A los que están en el mundo o los que son hijos de Dios? A nosotros, a los hijos de Dios. A nosotros nos va a enseñar, nos va a mostrar el Señor las cosas grandes y ocultas que no sabemos, que no conocemos. Y es maravilloso porque nosotros no entendemos muchas veces la lógica. Nuestra lógica no puede entender lo que hace Dios en las respuestas a las oraciones. Siguiente, por favor. Porque, hermano, el, el hecho de nosotros saber que el Señor responde
las oraciones, es porque es la voluntad de Él. Es la voluntad, no es mis fuerzas. Porque si yo ayudo, entre comillas, si yo ayudo a Dios a que me responda una oración, va a ser un fracaso. Porque a Dios no necesita ayuda de nadie. Él, más bien, ustedes son los escogidos para poder tener la respuesta de la oración. Por eso es que la oración es una ciencia espiritual. En el mundo de las matemáticas, ¿verdad? Todos sabemos que 4 más 4, 8. No es 7 y no es 9. Absolutamente la respuesta es 8. Así responde nuestro Dios. Tu respuesta es absoluta, tu respuesta es completa y es segura. Por eso tenemos esa seguridad de que la respuesta de la oración va a llegar a los hijos de Dios. Pero también tenemos que hacer una oración correcta, hermano. No una oración con deleite, porque eso no puede ser respondida. Y eso me trajo poder compartir con ustedes la historia de Ana, la mamá de Samuel. Ana oraba incorrectamente porque ella estaba pensando en sus necesidades. Como recordamos, vamos a recordar un poco la historia, Ana no podía tener hijos porque era estéril y su esposo tenía también otra esposa que tenía hijos. Entonces Ana quería también realizarse como mamá, realizarse como mujer, realizarse que la sociedad vea que también tiene un hijo. Pero ¿qué pasa? Que en su oración de Ana era, Señor, dame un hijo para alegrar a mi esposo, para poder estar, también sacarle celos a la mujer, porque la mujer también como que la hacía muchas veces doler a Ana porque no podía dar hijos. Yo les invito a que ustedes lean 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2, que en el 2 está la oración de Ana, una oración de agradecimiento. Entonces, cuando Ana se da cuenta de que no había una respuesta, ¿no? Era una respuesta, pues, o sea, no recibía esa respuesta, ella empieza a cambiar la oración. Cuando ella ora con todo su corazón, orar a Dios, se dio cuenta que la oración tenía que cambiar. Ella ya no oraba por ella oraba para que Dios sea glorificado. Por eso que dice la palabra, Señor, si te dignares de tu sierva y le dieres un hijo, yo te lo entrego. ¿Se dan cuenta, hermanos? La oración es, Señor, dame para entregarte y tú seas glorificado. No es que dame y yo hago lo que yo quiera. No, la oración es, Señor, lo que tú me das es para que tú seas glorificado. Y así fue la oración de Ana. Y Dios le dio un hijo. Y Ana se lo entregó al Señor. Y entonces esa fidelidad de la respuesta a las oraciones y la fidelidad porque estaba seguro de esa respuesta, Ana entregó su hijo y no le dio pena. Y dice la palabra de que el Señor le dio 5 hijos más. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso la respuesta de Dios en algunas ocasiones va a ser un sí inmediato. Pero un sí para qué? Para que tú testifiques lo que Dios te ha dado. No para que te jactes, no, es para que glorifiques al nombre de Dios. A veces hay respuestas de un no. ¿Por qué? Porque hay un plan mayor de Dios. Un plan que Él ya lo tiene ya desde tiempos eternos. También puede venir una respuesta de espera, porque hay momentos que hay que esperar. Y va a llegar un momento en el tiempo y en el horario que solamente Dios lo va a cumplir. Y muchas veces en el esperar, ¿por qué? Porque el Señor quiere muchas veces cambiar a nosotros, no sé, puede ser nuestro temperamento, puede haber hábitos o situaciones, no sé, lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Pero en ese esperar hay que esperar con gozo, hermano.
Por eso es la seguridad de la oración, es esperar con gozo. Porque cuando uno espera con gozo, vamos a poder entender esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y es perfecta. Por eso, gocémonos en esto de orar, orar de una manera correcta. Hay momentos que hay que orar en quietud, en silencio. Es un privilegio poder que todas las mañanas, de lunes a viernes, tener la oración matutina. Porque hermanos, nosotros recibimos gracia. Y eso es lo que Dios quiere cada día, que nos gocemos en la oración. Porque la oración nos hace conectar con el trono de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros seguimos con esta seguridad de las respuestas a las oraciones, vamos a entender otra seguridad muy importante en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué cosa es? La seguridad del perdón de pecados. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recuerden, eso es para los hijos de Dios. ¿Okay? Eso es para los hijos de Dios. Porque en realidad nosotros, una de las cosas que como hijos de Dios, a veces suele pasar, ¿no? Que podemos recordar algunas cosas que pasó en nuestra vida y que sentimos como que no ha habido un perdón ahí. Siguiente, por favor. Porque a veces, como les dije hace un instante, ¿no? Nosotros cuando hemos llegado a la iglesia, hemos llegado con crisis. Hemos llegado tal vez con una situación muy fuerte, tal vez una enfermedad, no lo sé. Porque no, creo que, de verdad, hermanos, creo que muy poca gente llega para ver, voy a ver cómo voy a conocer a Dios, a ver quién es Dios, a ver quién es Cristo. No, no entra mucha gente así, porque lamentablemente la gente tiene que estar, como se dice, hasta el cuello para poder buscar a alguien que pueda solucionar mis problemas, porque llegamos así, que alguien nos solucione los problemas. Pero ¿qué pasa? Cuando entendemos que una de las cosas que nosotros debemos es perdonar, una de las cosas es que también debemos saber, hermanos, que el Señor nos perdonó. Cuando Él fue a la cruz, dice esa palabra, que Él clavó todas nuestras iniquidades, todo lo pagó el Señor. Por eso en Romanos 3:23, quisiera compartir con ustedes, ¿no? Que Él dice, nos dice en su palabra que Él nos justificó. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos perdonó y nos hizo justos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él en la cruz, cuando Él Él se entrega por los pecados del pasado, del presente y del futuro. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos tener esa seguridad que el Señor nos perdonó todo, hermano, todo. Y no dejemos que el enemigo de Dios, que es el león rugiente, venga a quitarnos esa paz y a poder hacernos recordar las cosas que ya no debemos de recordar. Porque esas cosas también nos debilita como hijos de Dios. Pero sabemos que el león rugiente va a querer siempre debilitar a los que son hijos, porque ya recuerden ustedes que este león a los del mundo ya los tiene dominados, ya los tiene bajo ¿no? bajo su dominio total. Pero él no se queda contento porque quiere que también los hijos de Dios empiecen a dudar y que se sientan que no son perdonados. Pero somos perdonados por la gracia de nuestro Dios. Somos perdonados porque Él nos amó, porque nos ha dado vida y somos perdonados por eso. Así que, por eso, hermanos, cuando yo estaba, como les digo, yo cuando leía este mensaje, hay tanta gracia en el Señor que me llevó a la palabra de Miqueas. Miqueas capítulo 7,
que es el último capítulo de Miqueas, en el penúltimo versículo, versículo 19, dice la palabra, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! La pregunta es, ¿te irías hasta el fondo del mar para sacar todos tus pecados? Mira, mira el amor de Dios, mira ese, como que el Señor te dice, ya no te acuerdes más de Él. Tú eres una nueva criatura. Tus pensamientos, tus sentimientos, todo tiene que ser ahora para las cosas de Dios. Por eso que nuestro Dios Padre siempre nos va a sostener en todo momento, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque aunque seamos infieles, inclusive dice su palabra, Él permanece fiel en su palabra. Y Él nos va a sostener en todo tiempo, en todo momento. Y podemos ir confiadamente ante Él, ante su trono, y poder estar, como se dice, derramar todo nuestro espíritu cuando sintamos que en algún momento, ¿verdad? Nos viene pensamiento de algún perdón, pero hermano, el perdón de Dios es completo, es completo. Amén. Entonces, entendiendo esto nuevamente, 5 seguridades, ahora vamos a pasar la última, que es la seguridad de la victoria. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Wow, la victoria. Siguiente, por favor, la victoria. Él nos va a dar la salida. Él es el único que abre las puertas donde no hay. Porque recordemos en los cultos, ese culto en el anterior, porque este último domingo fue de los remanentes, en el anterior, la pastora estuvo compartiendo, ¿verdad? De Mateo 4, la tentación. ¿Cómo el enemigo de Dios ofrece a nuestro Señor Jesucristo, que estaba 40 días haciendo ayuno, ofreciendo que convierta, ¿verdad? Las piedras en panes, también le empezó a tomar la palabra. Mira, también dice la palabra, porque el diablo también sabe de la palabra, sabe de la palabra. Por eso, hermano, la seguridad también de tener el Espíritu Santo es que Él nos va a hacer recordar correctamente la palabra. Y nosotros debemos leer siempre la palabra completa. Nuestra pastora Mari nos dice, hermanos, lean completo el capítulo. No lean solamente un versículo para entender todo a qué se trata. Porque cuando más estamos sumergidos con la palabra, hermano, vamos a poder rápidamente entender lo que el diablo nos quiere hacer caer. Porque decía en el anterior, ¿no? La pastora Mari compartía en este culto que el diablo sabe de la palabra también, porque él de alguna u otra manera quería hacer caer al Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Escrito está. Y esto también debe ser respaldado a nosotros cuando hay ese tipo de tentación, escrito está. Y como dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, dice ahí la palabra, y el diablo entonces lo dejó. Lo dejó, porque eso va a ser, va a dejar. ¿Por qué? Porque está respaldado. Estamos sumergidos únicamente con su palabra. El diablo no puede hacer nada, no puede tocarnos. Recordemos la historia de José, esa historia que José que fue calumniado, maltratado por sus hermanos, celos por los hermanos, porque él era el hijo preferido de su papá, y él fue vendido, José. Y cuando fue vendido,
llega a trabajar en la casa de Potifar, y en la casa de Potifar, pues, hay una, ¿verdad? Una tentación le llegó a José, pero él huyó de esa tentación. Pero lo calumniaron y en eso que lo calumnian, pues lo llevan a la cárcel, ¿no? Prácticamente él era como un esclavo, tanto en la casa de Potifar y cuando llega a la cárcel, porque también tenía que atender allí. Pero fue en la cárcel, hermano, fue en la cárcel que allí él empieza a poder prepararse, si podía decirlo así, cuando ya iba a venir la victoria del Señor. Esa victoria la que un día llegaría cuando interpreta el sueño del faraón. Y José viene a ser el Señor de la tierra solamente debajo del faraón. Una victoria del Señor. Lo mismo sucedió con David. David también, menospreciado por sus hermanos, aún él sí ha sido menospreciado también por su padre Isaí, porque lo veían pequeño, débil, indefenso. Lo ve el ojo humano hacia David, pero el ojo de Dios es que lo ve como el escogido como nos ha visto a nosotros el Señor. A nosotros el Señor no nos vio si tenemos dinero, si tenemos de repente títulos, ¿verdad? Si tenemos algo que... No, únicamente el Señor escoge, Él escoge, y no escoge ahora, ya lo tiene escogido desde antes, desde tiempos eternos, tiene escogido a los protagonistas del Evangelio. David, siendo pequeño para los humanos, pero era grande para matar a Goliat. Únicamente con una onda solamente pudo destruir al gigante y darle la victoria, darle el honor al Dios, a Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros somos protagonistas de esta época. En Hechos 9:15 habla que nosotros somos instrumentos escogidos para poder llevar estas buenas nuevas. Yo quisiera que ustedes que están ahí, mis hermanos, me buscaran el libro de Hechos, capítulo 29. Y que me diga alguien que sí lo encontró. ¿Está capítulo 29? ¿Verdad que no está, no? Porque nosotros somos Hechos capítulo 29. Somos la continuidad del Evangelio en esta época. Somos esos protagonistas que daremos la victoria. ¿Por qué? Porque no es por lo que yo hice, sino por lo que Él ha hecho y Él está haciendo. Y Él hará. Y eso es disfrutar la seguridad como un hijo de Dios. Entonces, como conclusión, porque hasta ahí el Señor también me puso con esta conclusión, seamos felices. Nuestra pastora Mari siempre nos dice, sean felices. Hermanos, seamos felices, porque tenemos la seguridad de que Dios nos ha hecho sus hijos y nadie me puede arrebatar. Porque cuando un hijo viene al mundo, ese hijo tiene un derecho al nombre, derecho a la salud, derecho a la educación, muchas cosas más. Nosotros tenemos ese derecho de disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pues hay que grabar en nosotros esas bendiciones. Cuando nosotros lo grabamos intensamente, que somos hijos de Dios, cada día levantar que somos hijos. Escuchaba también, creo que me pareció escuchar al hermano William o a la pastora Mari, que decía, yo me levanto y digo, soy un hijo de Dios. Hasta para acostarme digo, soy un hijo de Dios. He tenido de repente un día muy, muy complicado, pero la victoria la tiene el Señor. Entonces yo me tengo que grabar que soy un hijo de Dios. Y cuando yo me grabo, yo voy a poder disfrutar de esas 7 bendiciones representativas de un hijo de Dios. Voy a poder disfrutar que tengo la identidad, la autoridad y también la seguridad. Y ahora esas 5 seguridades que acabamos de escuchar.
eso se va a enraizar en mí y va a ser como ese árbol fuerte, como dice su palabra, es tan fuerte que sus hojas no caen, sino que estamos fortalecidos con esas bendiciones. Y cuando yo tengo eso de manera natural, voy a ser ese testigo de esta época. Voy a testificar cuando camine, voy a testificar cómo converso con alguien, cómo me desenvuelvo con los demás, cómo soy conmigo mismo, cómo soy con el campo, cómo soy con la iglesia, que yo soy testigo de Dios. Y eso tiene que ser de una manera muy natural, mis hermanos. Por eso, hermanos, disfrutemos. Esa es una conclusión de este tema. Pero debemos saber que esto se va a hacer día tras día. Vamos a seguir escuchando Camino de Salvación. No podemos bajar la guardia porque el enemigo está como el león rugiente. Pero sintámonos esa seguridad de que tenemos la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy las gracias por este tiempo maravilloso de haber escuchado todos los temas de Camino de Salvación. Sabemos, Señor, que aún hay más para poder seguir fortaleciéndonos y reavivar, Señor, la palabra que es vida y eficaz en nosotros, en nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido una oración de 1000 años, Señor. Hemos sido respuesta de 1000 años. Por eso, Padre, queremos en esta noche darte toda gloria, toda honra por todo lo que nos has dado y por todo lo que, Señor, seguimos disfrutando como un hijo de Dios. Padre, queremos que nosotros en este tiempo de caos, en este tiempo de que se levantan, Señor, muchas cosas que no podamos ver, Señor, con ojos humanos, sino que hay que ver, Señor, por adelantado, que tú nos diste la victoria, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos. Es mi oración, Señor, que hayan recibido esa gracia, Padre, porque eso viene de ti, no viene de mí, Señor. Eso tú me lo diste y eso lo he compartido, Señor, con tu iglesia, con las personas que algún día, tal vez más adelante, puedan escuchar de este tema de camino de salvación. Padre, te damos toda la gloria, toda honra y honor en gratitud, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.